viendo la manera como vamos introduciéndonos en este tema y cómo lo vamos tal vez sumando también a las estrategias que ya tenemos. Ok. Eh, Agradecer la invitación nuevamente en este caso, el sindicato de psicología, igual también al hospital, a la dirección, a todas las personas que conforman y que luchan día a día para la mejora de los pacientes en el Perú en general y más aún en mi hospital Hermilo Valdizán. Eh, el tema, como ya lo mencionaron, es el afrontamiento del COVID-19 desde la terapia, desde los principios de la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a ir caminando y vamos a ir conversando sobre las estrategias y las pautas que se plantean. Aquí les presento la agenda de esta mañana. Tenemos más o menos unos 45 minutos para poder tratarla. Vamos a ir desde los efectos psicológicos que aparentemente se han dado, que han venido como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. Vamos a hablar de salud mental y el COVID, ¿no? Cuáles son los reportes, qué es lo que dicen, por ejemplo, los periódicos, qué es lo que van diciendo los profesionales, ¿no? Entendemos que en este corto tiempo se ido aprendiendo mucho sobre el manejo tanto médico y sobre aspectos de salud mental van creciendo y se van dando algunas evidencias, pero todavía eso es algo que se va a ir desarrollando paso a paso, ¿no? Los que tenemos de repente ya posteriormente a esto son las evaluaciones en cuanto a la salud mental que se dio, por ejemplo, con el MERS o con otro tipo de enfermedades que se han dado en otros países, en otras regiones, y han traído consecuencias también importantes, ¿no? Vamos a hablar también de las emociones y la relación que tiene con los síntomas del COVID-19. Vamos a introducirnos en el mundo de las terapias de tercera generación o terapias contextuales. Después vamos a hablar de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, que entiendo que muchos de ustedes ya la conocen porque poco a poco es una terapia más cercana para la mayoría de los psicólogos y muchos optan por este tipo de manejo. Vamos a revisar un poco la evidencia empírica o un par de papers que nos ayuden a ver qué tanto esta propuesta tiene efectividad. Vamos a hablar de lo que es la flexibilidad psicológica, que es el centro, que es el eje de psicopatología bajo este enfoque. Y vamos a hablar de una intervención que es propuesta por un psicólogo muy importante y vamos a ver esto cómo lo podemos adaptar a nuestro medio para poder trabajar con nuestros pacientes en la clínica. Entonces les pido que nos acompañen en este camino y que podamos ver paso a paso las actividades que vamos a trabajar. Primero quiero que pensemos un poco y que evaluemos este pensamiento, este mensaje, ¿no? Dice, observa que el árbol rígido se rompe más fácilmente, mientras que el bambú más sencillo sobrevive doblándose con el viento. Miren qué importante, ¿no? Hasta el árbol más grande, más fuerte, más alto, con el tronco más cimentado, ¿no? Con un cambio, con un viento, con un terremoto puede romperse, ¿no? Sin embargo, el bambú, que es delgado, que es sencillo, pero tiene la gran propiedad de ser flexible, puede doblarse contra el viento y no romperse, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto en este tiempo cada uno de nosotros, tanto como profesionales, como seres humanos, estamos ahí en ese proceso, ¿no? Manteniéndonos con esa rigidez o más bien siendo flexibles para seguir adaptándonos a lo que nos toca vivir en estos tiempos. ¿Cuáles son los efectos psicológicos debido a la pandemia? Vamos a ir viendo algunos datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos datos que fueron los datos iniciales con quien se partió desde la idea de lo que fue la cuarentena, desde problemas económicos que actualmente hemos visto que han ido creciendo de una manera gigantesca. Podemos ver las emociones más frecuentes que se identificaban en este tiempo de cuarentena, ¿no? Tanto la ansiedad, el miedo, el aburrimiento, la tristeza, cómo iban subiendo más o menos entre marzo, abril, mayo. Después podemos ver estos reportes, por ejemplo, que mencionaba en el peruano, ¿no? Esto más o menos en el mes de agosto, que se propone, donde se habla de 15.944 personas con un posible diagnóstico de ansiedad, ¿no?
7.080 de depresión y adicciones 2.965, ¿no? 7 de cada 10 peruanos posiblemente afectados por un tema de salud mental dentro de esta pandemia, ¿no? Y también podemos ver acá ver algunos datos de mayo de Infosalud, donde también vemos porcentajes muy importantes de las personas quienes llamaban y solicitaban algún tipo de apoyo, ¿no? La mayor cantidad centrados en una cuestión relacionada con el estrés. Nos imaginamos que sumando lo que es la carga laboral, con lo que es la actividad de casa, con lo que es temor al COVID, y todo eso afectando a cada uno de los peruanos, ¿no? Esto es más o menos los datos que podemos tener del 2020. Y en estos meses pude extraer estos titulares que se han dado tanto por investigaciones del MINSA, tanto por profesionales destacados de nuestro país, como datos internacionales, ¿no? Que nos van ayudando a ver cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, el 33% de niños y adolescentes tiene un problema de salud mental asociado con la pandemia, ¿no? Estos datos de abril del 2021, todavía nos mantenemos hace 29 días. Datos, por ejemplo, a nivel internacional, como que Perú, después de Chile, es el país latinoamericano donde más empeoró la salud mental dentro de la pandemia. Podemos ver la salud mental, las consecuencias psicológicas después de superar el COVID, ¿no? Cómo poco a poco se ha ido comenzando ya a determinar qué es lo que pasa después del COVID, qué es lo que tenemos que atender. Después, la pandemia agravó los problemas de salud mental que ya existían en el país, ¿no? Este proceso de adecuación que vamos teniendo para poder superar la dificultad que se está presentando, y la dificultad cada vez es cambiante, ¿no? Volvamos justamente a esto, ¿no? ¿No? Por más que vamos adaptándonos a esta realidad, también entendemos que como consecuencia vamos evaluando, sabiendo más las consecuencias del COVID, y como consecuencia también tiene que haber un nuevo ajuste y una nueva evaluación. Entonces veamos cómo el COVID de alguna u otra manera está impactando ya en nuestra salud mental, ¿no? En el sistema, en la forma como lo manejamos, cómo lo entendemos, y de alguna otra manera es fundamental, ¿no? Tener la adaptación, primero el Estado, después el mismo MINSA, después los hospitales, los centros de salud comunitarios, y llegando a cada uno de nosotros como profesionales, porque cada uno de nosotros somos ese primer paso para ir generando el cambio. Y la idea es que existan estos eventos y que tengamos el compromiso de poder exponer justamente lo que vamos haciendo. Y de repente de esa forma colaborar un poco en la forma de trabajo o la manera de cómo podemos ayudar no solamente a nuestros pacientes, sino tal vez generalizando un poco las cosas que vamos aplicando y que vamos viendo que nos ayudan y que pueden empujar a que la gente siga mejorando ante estas dificultades. Entonces tenemos que seguir adecuándonos, seguir adaptándonos como el bambú y hacia adelante. Sin embargo, después de ver todo este panorama, también es importante comenzar a entendernos y a comprendernos más como seres humanos. Y esto también viene como consecuencia de lo que tenemos que hacer con los pacientes, ¿no? ¿Cuántas veces los que trabajamos vía remoto, los que hacemos trabajo presencial, ¿no? Llega esa llamada o estamos con el paciente y nos habla de muchas experiencias que él está viviendo, ¿no? Experiencias a nivel emocional, experiencias a nivel conductual, a nivel cognitivo, y qué tanto realmente podemos identificar esto o podamos entender lo que le pasa a esta persona. Entonces vamos a ver aquí esta figura donde hay diferentes fases, ¿no? Y vamos a ver el concepto de qué son las emociones. De repente es un concepto que al parecer todos conocemos, ¿no? Pero justamente, qué importante es profundizar y entenderlo cada vez más. Se dice, ¿no?, que las emociones son ese proceso adaptativo de eventos intensos, breves, y generalmente se encuentran asociados a eventos concretos e inmediatos, por lo que tienen un contenido cognitivo. Entonces, hay que partir de que las emociones forman parte de un proceso de adaptación. Entonces, esa información que nosotros la tenemos, es fundamental comenzar a transmitirle que cada una de las personas entienda de que esta ansiedad que siento es la forma de cómo mi cuerpo, cómo yo, cómo mi vida, cómo como ser humano me estoy adaptando a esta nueva realidad. Probablemente si no sintiera esa emoción, no me pudiera adaptar a esta nueva vida, a este nuevo ritmo. Si yo estoy sintiendo esta tristeza me está ayudando a adaptarme a esta nueva situación, me está ayudando a adaptarme a estas noticias que estoy recibiendo, lastimosamente, la pérdida de alguien, alguna persona que queremos esté enfermo o enferma, ¿no?
Entonces, las emociones nos van ayudando a, de alguna otra manera, poder flexibilizarnos como el bambú y adaptarnos a esta situación nueva que está pasando. Entonces, ¿qué tanto habría que cambiarlas, moverlas, dejarlas, abandonarlas, romperlas? ¿Qué tanto tendría que asustarme o preocuparme, no? Mientras más información conozca, la bendición de sentir estas emociones y lo importante que son para nosotros, también vamos a llevar salud. Y es importante transmitir esta información. Hay un evento intenso que lo estamos pasando y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sí sabemos que nuestras emociones tienen momentos, ¿no? Muchas veces, todos los que hemos atendido a un paciente, un consultante, sabemos que él cree que las emociones van a ser eternas, que él cree que si hoy siente ansiedad lo va a sentir toda la vida. Y no solamente eso, va a sentir que va a subir, va a subir, va a subir y que en un momento va a colapsar. ¿Cuántas veces un consultante no nos ha dicho que siente que se va a volver loco? Entonces, la idea es comenzar a transmitir información para que sepa que la emoción va a subir, pero que siempre va a bajar. Es imposible que siga hacia arriba, ¿no? Y que la emoción tiene breves espacios de tiempo. Sin embargo, como seres humanos, a veces por querer cambiarlo, moverlo, disminuirla, le echamos más leña al fuego, ¿no? Y sin querer hacemos que las emociones se vayan acrecentando y que podamos manejarlos de una forma diferente, menos beneficiosa. Entonces, la idea es un poco psicoeducar a los pacientes y motivarlos a que tengan un afronte más adecuado y saludable para poder regular esas emociones que experimentan. Quiero que hagamos un ejercicio y que de alguna u otra manera entendamos qué es lo que pasa en este momento por la cabeza de la mayoría de las personas, ¿no? Que pasan de repente por este miedo muy cercano al COVID, ¿no? De alguna u otra manera todos estamos cercanos a ellos, pero de repente no nos hemos puesto a evaluar los motivos por el cual se da esto, ¿no? Entonces quiero que vean por un segundo los síntomas que están aquí. Creo que acá lo puedo pintar. A ver. Quiero que vean estos síntomas de aquí y quiero que piensen, a ver, ¿qué podría ser? Y quiero que miren los síntomas que están por este lado, en azul, y quiero que piensen a ver qué diagnóstico puede hacer. Me imagino que la mayoría de los que están conectados son psicólogos, son psiquiatras, son enfermeros, enfermeras, son profesionales de la salud, y tenemos un conocimiento más claro de ellos, ¿no? De repente algunas personas no son profesionales de la salud, y de repente por ahí tengan algunas dudas, ¿no? Quiero que pensemos qué tantas diferencias existen, qué tanta cercanía existe, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver los síntomas de la ansiedad, los más frecuentes, y por otro lado vamos a ver también los síntomas del COVID. Entonces, quiero que se den cuenta que en muchos aspectos hay ese punto de contacto, ¿no? Muchos síntomas pueden, de alguna otra manera, ser muy parecidos, ¿no? Y obviamente la persona que lo vive, que no tiene una formación en salud mental, que no tiene un criterio para entender esta diferencia, obviamente va a generar, si se va a disparar muchas emociones y a partir de ahí van a haber pensamientos, rumiaciones y esto podría afectar en gran medida nuestra salud. Entonces quiero que nos demos cuenta de la importancia de la psicoeducación, la importancia de que la población se acerque más a estos conocimientos y que podamos entender, ¿no?, las diferencias y lo natural y lo normal, lo que es sentir ansiedad en este momento. Es fundamental que hablemos cada vez más de esto, ¿no? Y que los profesionales lo podamos transmitir en este tipo de conferencias, ¿no? Y que los profesionales nos veamos también desde un punto humano, ¿no? Yo creo que si habría la posibilidad de preguntarles, a ver, todos los psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeras, a ver, que han sentido miedo, levanten la mano, yo estoy seguro que todos levantarían la mano. Todos, todos, todos levantaríamos la mano. Yo creo que eso también ayudaría mucho a la población para que se dé cuenta que este momento es un momento complicado para todos y que todos tenemos muchas emociones revoloteando, moviéndose y que es totalmente natural en este momento a veces sentirse mal. Continuamos, a ver, voy a borrar aquí. Gracias por acompañarme en el ejercicio. Ahora llega la pregunta, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer cada uno desde su lugar? Bueno, todos los organismos del Estado van haciendo lo que pueden. Cada uno de ellos tiene sus direcciones, sus caminos, los hospitales, los centros de salud. Cada uno va tomando su dirección y va haciendo lo mejor que puede. En este caso, nosotros como profesionales dentro de la intervención, ¿qué podemos trabajar? Acá vamos a ver una propuesta, que es la propuesta que les quiero hacer llegar, ¿no? ¿Qué son las terapias de tercera generación? ¿No? Dentro de la intervención ustedes van a ver que hay diferentes modelos para intervenir, ¿no? Muchos de ustedes, ¿no? Como puede escuchar mi colega anterior, pues tienen una visión humanista, gestal, logoterapéutica, de análisis transaccional, de bioenergética, de eh, muchos modelos humanistas. Por otro lado, puede haber modelos psicoanalistas, ¿no? Un psicoanálisis ortodoxo, un lacaniano, un focal, ¿no? Puede haber diferentes modelos al nivel de lo que es la terapia de conducta, ¿no? Y justamente ese es el camino por donde vamos, por donde trabaja DAMOC, por donde trabajo yo, y por donde vamos hacia adelante, viendo las mejores estrategias, siempre acercándonos mucho a lo que es la evidencia empírica, ¿no? Que para nuestro trabajo, para la forma de cómo nosotros vemos la psicología, es el camino más adecuado como el primer filtro. La evidencia empírica no lo es todo, es parte del camino hacia llevar un servicio adecuado a los pacientes, ¿no? Lo que nosotros pensamos y es aquí la propuesta, ¿no? Dentro de este modelo de la terapia de conducta que todos hemos escuchado desde la universidad, vamos a ver que se propone justamente el camino en generaciones, ¿no? Es importante saber que este camino en generaciones no es nuevo, ¿no? Que es propuesto por diversos psicólogos, desde Arthur Stacks y muchos otros. Sin embargo, que se solidifica, se clarifica, se tiene como un mayor sentido de esto y es más publicado, es más visto, justamente de la propuesta de Steve Hayes en el año 2004, ¿no? Entonces, desde este punto, es que se ve la terapia de conducta como estos tres pasos importantes, ¿no? Que ojo, no es que todos los terapeutas conductuales lo veamos así, ¿no? Cada uno tiene también su variante dentro del enfoque conductual y de repente estará cercano o lejano a ello, ¿no? Sin embargo, desde la mirada de la terapia de aceptación y compromiso, justamente como un modelo que se desprende de los estudios que realiza Stephen Hayes, es como lo vemos un poco más. Vamos a ver que existe una primera generación donde está lo que es llamado la modificación de conducta o la terapia de conducta, modificación de conducta, todo lo desarrollado principalmente por Skinner, y lo que es la terapia de conducta, lo desarrollado por Wolpe, por Eisen, todo esto entre los años 40, 50, 60, hasta 70 probablemente. Entonces, este camino fue el cimiento, fue la piedra angular de las intervenciones conductuales que tenemos el día de hoy. Es el centro y no deja de ser importante y no deja de ser tocado y trabajado y de alguna otra manera pulido para presentarse actualmente como un enfoque más novedoso. Sin embargo, siempre bajo esta piedra angular. La modificación de conducta fue muy importante, trajo muchos hallazgos. Podríamos profundizar en estudios de ese tiempo, ¿no? Donde, por ejemplo, en los años 70 se identifica la eficacia de la psicoterapia, ¿no? Se hace un gran estudio, ¿no? Desarrollado por Eisen, donde se identifica que hasta el 70% de pacientes pudieron mejorar llevando un tratamiento de modificación de conducta, ¿no? Que es como la eficacia muy alta que se espera, ¿no? Actualmente se habla tal vez hasta de un 80, ¿no? Pero son números que nos llegan a acercarnos un poco a ello, ¿no? Yo creo que estos números también son muy reveladores, por lo menos cuando yo los leí y se los transmito como haciendo un paréntesis, porque eso también nos hace notar que por más como profesionales de salud mental que somos, entender que por más que hayan 100 pacientes en nuestra cita, en nuestro consultorio, probablemente no mejoren los 100, ¿no? Y que eso ya no depende de nosotros, sino de muchas variables, ¿no? Pero por lo menos que hay un 80, un 70% que sí pueden mejorar, ¿no? Y la idea es ese compromiso. Y con las personas que de alguna otra manera no siguen participando, entendamos que tal vez ese no es su momento, ¿no? Y que en otro momento, con otro profesional o en otro tiempo, van a poder acceder a esa salud, ¿no? Pero también es importante saber de que cada uno tiene su momento, su espacio y va caminando en ese proceso. La modificación de conducta importantísima, ¿no?
Sin embargo, a partir de los años 70, ante el desarrollo de la terapia cognitiva, de alguna u otra manera unos psicólogos buscan hacer esta integración técnica a un nivel donde se proponen nuevas estrategias, donde se repotencia el modelo de modificación de conducta. Ojo, que no significa que el modelo de modificación de conducta sea menor, o que no funcione, o que no exista. Por supuesto que existía y funcionaba bastante bien. Hay muchas intervenciones solamente con modificación de conducta o que pueden ser más efectivas que un modelo cognitivo-conductual. Sin embargo, se busca este desarrollo muchas veces por comodidad de otros profesionales, por tratar de abarcar más psicopatología, por tratar de alguna otra manera de tener un manejo más cercano ante otros profesionales y de alguna otra manera funciona en esa dirección, ¿no? Porque algo que me gusta siempre decir, yo creo que es muy importante, que la terapia cognitivo-conductual, independientemente del modelo que nosotros sigamos, tenemos que entender de que fue como en la carta de presentación por mucho tiempo de un psicólogo. Fue lo que hizo de que los psicólogos, que fueron los primeros, obviamente después se sumaron los psiquiatras que también hacen mucha terapia cognitivo-conductual, fue la carta de presentación de los psicólogos para vernos cada vez más profesionales, ¿no? Porque antes de los modelos de terapia cognitivo-conductual, por ahí había muchas dudas sobre lo que hacía el psicólogo, ¿no? Sin embargo, esta presentación, la evidencia empírica, ¿no? Las investigaciones, las técnicas, la aparición en guías, ¿no? En guías clínicas de intervención de diagnósticos como ansiedad y depresión, podemos encontrar ya tratamientos psicológicos en ellas, ¿no? Cosa que no hace mucho tiempo de repente no aparecía o que no se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda justamente a evolucionar cada vez más a una psicología más científica, ¿no? Tanto así que otros profesionales también comienzan a utilizar esas herramientas de una forma muy adecuada y comenzamos a ayudar a más personas. Sin embargo, como todo avance científico, no puede cortarse ahí. Cuando se habla de ciencia, cada 10 años las cosas van cambiando. Cada 10 años lo que antes era ciencia o era adecuado o era lo más acertado termina siendo obsoleto porque justamente las investigaciones nos permiten seguir creciendo. Y es así como se da ese vuelco hacia las terapias de tercera generación. Que vuelvo a repetir lo mismo que dije entre la segunda y la primera, ¿no? No es que la tercera generación es mejor y que elimina la segunda o la primera, o no es que es lo único y que aquí nada más voy a hacer una barrera acá, porque ya nada más va a venir después de esto. Ya nada más, ya aquí se acabó el mundo psicológico. No, por supuesto que no. Van a seguir viendo más eslabones, porque esa es la ciencia. Vamos a seguir creciendo y madurando todos en nuestro manejo y vamos a ir interactuando en diferentes momentos. Entonces, esta terapia de tercera generación, por supuesto que no anulan a la segunda, y la segunda generación sigue desarrollándose, sigue creciendo, sigue teniendo nuevos manejos, sigue adaptando también cosas de esta tercera generación bajo su mirada técnica. Y las terapias de tercera generación igual siguen creciendo y comienzan a madurar y de alguna otra manera comienzan a demostrar también su eficacia dentro del tratamiento de los trastornos psicológicos. Entonces, ahí vamos caminando. Dentro de estas terapias de tercera generación, una de las más importantes es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Hay muchos modelos que ustedes han escuchado seguro, que está la terapia conductual dialéctica, está activación conductual, está la psicoterapia analítica funcional, está la terapia cognitiva centrada de mindfulness, la terapia integrativa de pareja, la terapia interacción hijo, padre-hijo, madre-hijo, ahorita no recuerdo muy bien el nombre. Entonces vamos a ver que son varias, son varios modelos que pueden interactuar dentro de esta denominación de terapias de tercera generación. Sin embargo, dentro de mi experiencia y mi manejo, ¿no? Considero que AC es una de las más importantes, ¿no? Bueno, no solamente lo pienso yo, sino también son la evidencia empírica que reporta que actualmente es de las terapias más estudiadas y que han demostrado más eficacia para mayor cantidad de trastornos, ¿no? Vamos a ver otras terapias que tal vez son un poco más focalizadas y que están creciendo en su evidencia, por ejemplo, como DBT, pero que todavía están en ese camino, ¿no? De alguna otra manera es más diversificado los estudios y justamente los procesos que tiene y ese acercamiento a los marcos relacionales creo que permite de que siga creciendo la evidencia empírica sobre ello, ¿no? Entonces aquí vamos a manifestarles un breve concepto de lo que podría ser ACT,
que realmente si ustedes lo buscan y si ustedes participan de algún taller, van a ver que muy pocas veces se presenta un concepto sobre ACT, porque realmente no es que exista un concepto, ¿no? Sino es que se trabaja o se menciona desde sus procesos. Es como la depresión, ¿no? ¿Cuántas veces cuando hemos sido estudiantes hemos buscado un concepto de depresión en los libros? ¿Y cuántas veces lo hemos encontrado, no? Entendemos después que muchas veces la depresión se conceptualiza de la mano con los síntomas, ¿no? Es un poco parecido al enfoque de ACT, ¿no? Cuando se conceptualiza muchas veces se habla desde sus procesos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Wilson y Luciano? Se pronuncia como una sola palabra ACT, por eso también es importante eso, ¿no? Muchas personas lo mencionan siempre como ACT, ¿no? Se trata de que se mantenga la idea de ACT porque viene de la palabra inglés que viene de lo que es el acto, el movimiento, ¿no? Por eso que se trata de mantener. Y como pueden ver más adelante, otras terapias también mantienen sus siglas, ¿no? Como DBT, ¿no? Por ejemplo. Para enfatizar la acción de actuar como lo esencial en una orientación centrada en los valores de cada persona. Entonces, aquí estamos hablando de un modelo donde mi comportamiento, donde mis decisiones de día a día tienen que ir amarradas, tienen que ir de la mano de lo que es importante para mí, para mi futuro. Lo que yo creo, o mejor dicho, donde yo quiero ir. ¿Dónde está mi camino y mi dirección? Entonces, día a día debo de caminar hacia ese lugar. Es un modelo de salud y no enfermedad, ya que se entiende que el sufrimiento es universal. Yo creo que esto es muy revelador e importante y que también sería algo fundamental a transmitir cada vez más hacia las personas, ¿no? Que es imposible no sufrir, que es imposible no sentir, que es imposible pensar de que esta vida va a ser totalmente felicidad, cuando esta vida es felicidad más dolor, no es parte de nuestro camino, ¿no? Y a la medida que más lo entendamos, me encantaría poder explicarlo de forma más extensa, porque creo que se merece todo un tiempo importante, y de repente en algún momento nos podamos volver a encontrar para hablar más sobre ello, ¿no? Pero es muy importante entender, ¿no?, que nuestra vida está siempre en la interacción entre felicidad, amor y dolor y muchas otras emociones, y se van mezclando, y no hay nada puro, ¿no? Yo estoy totalmente convencido que en el momento más feliz de tu vida también hay tristeza y también hay dolor, ¿no? Sino que como están más chiquitos, entre comillas, uno no lo siente tanto, ¿no? Igual en el momento más doloroso también hay un poco de alegría, hay un poco de felicidad por las cosas que van bien, ¿no? Entonces, realmente cuánto estamos en una posición o la otra, ¿no? ¿Qué tanto se puede limpiar un lado y quitar el otro, ¿no? Eso es algo que tenemos que cada vez entender mejor para también convivir más con la condición humana a la cual tenemos. Y dice que justamente este dolor tiene que ver con su causa principal es la intromisión del lenguaje en las áreas que no es funcional o no es útil. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, no? De que nuestro lenguaje nos ayuda muchísimo para comunicarnos, para transmitir lo que queremos, como lo estamos haciendo en esta ponencia, ¿no? Hay un lenguaje verbal y no verbal que puede transmitir y puede llegar a ustedes de diferentes maneras. Pero también este lenguaje por momentos suele ser no productivo, ¿no? Y no es productivo cuando el lenguaje que tenemos aquí en nuestra cabeza nos amarra y nos lleva de repente hacia el pasado o hacia el futuro y nos encadena a un pensamiento y no nos permite salir de ahí y nos quedamos como absorbidos por esa situación y no nos permite seguir adelante. Entonces vamos a hablar un poco más de eso, de que el tiempo siempre vuela. Por ejemplo, estas son como las bases de la terapia de aceptación y compromiso. Está la flexibilidad psicológica, de lo cual vamos a hablar ahora. Están los marcos relacionales, que es la mirada del laboratorio, que son los hallazgos que se hacen en investigación que nutren a lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Y lo que es el contextualismo funcional, que es la filosofía, que es cómo yo me manejo como profesional desde la filosofía para el trabajo con mis pacientes. El contextualismo, la importancia del contexto para entender el comportamiento del ser humano y lo importante de lo funcional de este comportamiento. A la medida que el paciente se comporte de una forma funcional, de una forma que le sirva, que sea beneficiosa para él, vamos con un ok. Y a la medida de que eso no sea funcional, vamos a mostrarle ese camino y que él identifique si realmente quiere seguir por ahí. Vamos a un ejemplo chiquito. Un paciente que, por ejemplo, va a la consulta y nos dice que justamente por este miedo al COVID no quiere salir. Entonces, contextualmente lo entendemos, ¿no? Porque ¿quién realmente quiere salir el día de hoy, ¿no? Pero vamos a lo funcional, ¿no? ¿Qué tanto funciona eso, no? No, estaba atendiendo un paciente, ahora en la mañana les cuento,
Y el paciente justamente me comentaba eso, ¿no? De que él ya es un paciente que ha salido del COVID, que está en casa, y que le han pedido un número de días de descanso, pero él ha tenido que cumplir la mitad. ¿Y por qué? Porque tiene que trabajar. Porque su familia, si él no trabaja, no come, él vive del día. Entonces hay que evaluar con él qué tan funcional es esta decisión, ¿no? Qué tan beneficiosa realmente es para él. Y la idea es que lo vea desde otro punto de vista y tome la mejor decisión. Entonces vamos trabajando a la medida de estos pilares. ¿Cuál es la evidencia empírica? Solamente dos papers les quería presentar. Este del 2010, que es muy conocido, que es desarrollado por Francisco Ruiz, donde vamos a ver la eficacia del modelo de la terapia de aceptación y compromiso en diferentes diagnósticos. Y este metaanálisis del 2014, donde también nos muestra la eficacia que tiene la terapia de aceptación y compromiso en diversos diagnósticos. Entonces podemos entender que es un modelo que es eficaz para muchas dificultades a nivel clínico y que de alguna otra manera puede aportarnos con estrategias para manejar estos aspectos relacionados al COVID. Entonces, como toda terapia descendiente que forma parte de la modificación de conducta, trabajamos con el análisis funcional, ¿no? Que puede parecer muy simple, muy corto, pero que termina siendo muy potente y muy complejo cuando realmente uno lo realiza, ¿no? Y por cuestiones de tiempo no me voy a enfocar en los tres aspectos, sino más aún en el más importante, creo yo, ¿no? En las consecuencias. Bueno, no solamente creo yo, ¿no? Sino creen todos los conductistas, ¿no? La importancia de la relación entre la conducta y la consecuencia, ¿no? Donde el paciente es fundamental que vea cuál es la consecuencia a corto y a largo plazo, ¿no? Que es fundamental para generar un cambio en las personas y ver esto qué tan aversivo, qué tan apetitivo es, ¿no? Qué tanto me ayuda o qué tanto no me ayuda para poder dirigirme hacia donde yo quiero. La mirada de consecuencias es importante y todo esto con una base histórica, ¿no? De lo que ha vivido y de lo que vive el paciente, ¿no? Después de este análisis, lo que hacemos dentro de la terapia de aceptación y compromiso muchas veces es trabajar bajo este enfoque, ¿no? Entre paréntesis, hay diferentes enfoques también, pero todas van casi hacia los mismos procesos, ¿no? Este es un modelo que a mí me parece muy gráfico y muy fácil de ver y de notar, y por eso se los presento, ¿no? Que es lo que es el Hexaflex, ¿no? Donde vamos a ver 6 procesos que se trabajan y que se toman en cuenta. Lo que es presencia, ¿no? Dice, dirigir la atención con intencionalidad y fijarnos en lo que está presente aquí y ahora. Entonces, qué importante es que en este tiempo de vivencia, de miedo, de ansiedad, de angustia que se tiene ante esta realidad, qué importante es vivir el hoy, este momento. ¿Podré contagiarme? Tal vez, no lo sé, nadie lo puede asegurar, pero ¿por qué voy a mirar a lo que todavía no está? De repente alguien se contagió o yo me contagié, me volveré a contagiar, pero eso ya es pasado, ¿no? ¿Por qué no vivir el aquí y ahora, ¿no? Oye, ¿estás contagiado o no estás contagiado? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Por qué no disfrutar o por qué no hacer con esto que tienes hoy? Entonces, ayudarle al paciente a estar en el momento presente. Después, esta mirada de aceptación, lo voy a marcando para ir caminando juntos. Presencia, ¿no? Aceptación. Darnos permiso para sentir incluso emociones dolorosas o que nos hace sentir vulnerables, ¿no? Darnos el permiso, abrirnos, ¿no? Darle un espacio a la felicidad, porque de repente tenemos a un familiar que está bien, porque de repente en algo se ha estabilizado algunas cosas en nuestra vida, pero también darle un espacio a esta situación de la pérdida de un familiar, al que de repente un amigo o alguien que queríamos está enfermo, a un problema familiar, a un problema de pareja, darle el espacio, entender que forma parte de la vida que llevamos y de la vida de los seres humanos, aprender a cargar con todo eso, ¿no? Y que no hay que deshacernos de nada, porque todo eso forma parte de nuestra historia y de nuestra vida. Y que cada una de esas cosas, cada una de esas emociones, esos pensamientos, nos van definiendo y nos van ayudando a ser las personas que somos. Después, la difusión cognitiva, ¿no? La difusión cognitiva es un proceso muy importante, ¿no? Que es parecido de repente a lo que muchos conocen como reestructuración cognitiva, pero que va hacia otra dirección, ¿no? Trata de alcanzar un objetivo muy parecido, pero va hacia otra dirección, ¿no? Es cuando el paciente se queda con pensamientos de que se puede enfermar, de que ya se enfermó, de que esto va a ir todo mal, de que de repente va a morir, ¿no? Entonces lo ayudamos a que se separe de este pensamiento, de esta idea, ¿no?
y que diga, yo tengo el pensamiento que me voy a enfermar, pero realmente yo no sé qué vaya a pasar. Esto es una idea. La realidad no sé realmente qué vaya a suceder, ¿no? Tengo un pensamiento de que mi familia se va a morir. Pues bueno, es un pensamiento, ¿no? Puedo mirar ese pensamiento, puedo notar ese pensamiento, pero finalmente lo que pase no va a depender de lo que diga mi cabeza, ¿no? Eso todavía no está escrito, eso está por escribirse, ¿no? Entonces, lo importante que es aprender a tener distancia, ¿no? Observar los pensamientos de una distancia que nos permite elegir a pasar de lo que dice la mente, perdón, a pesar de lo que dice la mente, ¿no? Sino más bien decidir nosotros. Vamos de esta mirada del yo, en un concepto muy desarrollado por muchos enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Aquí como vemos el yo, ser consciente de la historia personal que hemos construido y tomar perspectiva acerca de quiénes somos. Miren, qué importante es mirar desde nuestra posición, qué importante es decirle al paciente, ¿no? Que ya tiene mucho miedo, el COVID, que de repente no quiere salir, es decirle, mira, o sea, quiero que retrocedas un poco en el tiempo. ¿Algún momento te imaginabas ser la persona que eres hoy? De repente como papá, ¿te imaginabas ser el papá que eres hoy? Como hijo, como abuelo, como madre, ¿te imaginabas ser la mamá que eres hoy? Realmente ante esta situación, ¿qué es lo que la vida te pide? ¿Qué es lo que tú tienes que dar? ¿Qué te gustaría dar? Y de alguna otra manera la persona también se distancia un poco de sus pensamientos, emociones y dice, ¿realmente quién soy yo? ¿No? ¿Realmente qué es lo que tengo que dar? ¿No? ¿Realmente me imaginé comportarme así ante una situación tan compleja como esta? Entonces lo ayuda justamente a la persona a tener otra visión, otro enfoque. Trabajamos desde sus valores, ¿no? ¿Qué es importante, ¿no? Por ejemplo, este señor que les contaba que tenía en la mañana tiene un sentido clarísimo de cuáles son sus valores, ¿no? Y él demuestra que lo más importante para él es su familia, ¿no? Por encima de su propia salud, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa y que él vea opciones para ver cómo mantiene ese valor que es fundamental, el cariño, amor sobre la familia, pero tampoco donde afecte otro valor como su salud, ¿no? Porque si esto se complica y él fallece, entonces, ¿dónde queda el valor, ¿no? ¿Dónde queda el valor de la familia, ¿no? También se vería afectado, ¿no? Entonces, es importante que las personas vayan entendiendo, considerando y viendo la mejor manera de cómo acercarse a lo que es importante. Y finalmente la acción, ¿no? Porque muchos, todos, creo que en algún momento hemos tenido ideas de lo que queremos, pero muchas veces no nos movemos. Entonces lo que se busca aquí es el movimiento, que se hagan cosas, que el paciente se mueva hacia su dirección, hacia lo que es importante. Entonces, un terapeuta bajo el enfoque de ACT muchas veces va a trabajar esto. ¿Y cómo lo trabaja? De la manera que les voy a presentar. A ver, tengo que limpiar aquí. Ya, ahora sí. ¿Cómo lo trabaja? Así. Quiero que lo vean, ¿no? ¿Qué significa esto? Que justamente bajo la terapia de aceptación y compromiso no existe un protocolo paso a paso. No hay una manera única de cómo hacer cada uno de estos procesos. Más bien, el terapeuta es un terapeuta muy creativo, ¿no? Donde utiliza metáforas, donde habla de cuestiones de la propia vida, donde pone ejemplos, donde de acuerdo a su formación puede trabajar lo que son los marcos relacionales, poder trabajar procesos específicos como están aquí los de ACT. Hay otras personas, por ejemplo, que trabajan bajo la Matrix, bajo el Triflex. Hay diferentes formas de cómo ayudar al paciente que se conecte con estos 6 procesos. Y de alguna otra manera, todas las sesiones es como que si se fueran repasando, es como si fueran repasando. Es como aprender a tocar, por ejemplo, la guitarra. Las notas existen y están ahí. Y uno las conoce, y uno va aprendiendo cada nota, ¿no? Pero eso no significa que ya sabes tocar guitarra porque sabes las notas, ¿no? Sino que aprendes a conjugar con ellas, aprendes a vivir con ellas, aprendes y llegas al punto hasta tú mismo crear tus propias melodías, ¿no? Eso es un caso muy cercano a, ¿no? El poder aprender a manejar tus propias melodías. Y esto te motiva mucho la creatividad. Por ejemplo, yo la metáfora que les acabo de decir nunca la había, es la primera vez que la creo y me viene a la mente el día de hoy. Entonces, el proceso de AG es justamente eso, ¿no? Ser muy creativo, estar muy conectado con esto y apasionarse por generar este cambio, ¿no? Eso es lo que comúnmente hacemos en el consultorio. Pero para terminar, les quería presentar esta última propuesta, que es una propuesta de Russ Harris, que justamente les mencioné, que él hace una versión de Face COVID
que es como estrategias más cercanas y más fáciles de comprender con esa memotecnia para los pacientes que están, o las personas en general que están viviendo esta situación de COVID, ¿no? Entonces yo le he hecho una adaptación española, en habla española, para que esté más cercano, en general para Latinoamérica, y justamente la ha bautizado como el alto COVID, que es un poco lo que se busca. Entonces, quiero presentarles esto y con esto termino, que creo que tengo 2, 3 minutos, y espero que les sirva, ¿no? Para ustedes y para sus pacientes, ¿no? Vamos primero con el alto. Se van a ir dando cuenta que lo que mencione aquí está muy cercano en lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Son las Doctor, disculpe, le quedan todavía 5 minutos antes de entrar a la ronda de preguntas. Tiene 5 muchísimas minutos gracias. todavía. Muy Sí. amable, muchísimas gracias. Entonces me los voy a tomar. Entonces vamos a ver este alto COVID. Alto primero, ¿no? Atiende las cosas que están en tu control aquí y ahora. Entonces, primero, ante esta situación que estamos viviendo de COVID-19, ¿qué es lo que está en mi control desde donde estoy? Desde hijo, desde padre de familia, desde hermano, desde amigo, desde psicólogo, desde enfermero, enfermera, desde médico, desde psiquiatra, desde mi posición, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y tratar de comprometerme con eso. No ir más allá. Sería hermoso, sería genial que podamos tronar los dedos y que acabe esta realidad, ¿no? Pero no es así, no tenemos ese poder. Entonces, de donde estoy, hacer lo que yo puedo, comprometerme con lo que yo puedo desde donde me toca ayudar, aportar a la sociedad en esta situación. Después, localiza tu atención y tus pensamientos y emociones. Me doy cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? No soy un robot, no tengo que no sentir nada, es imposible no sentir nada. Entonces soy consciente de mis miedos, de mis deseos, de mis tristezas, de mis amores, de mis decepciones, de todo lo que está en mí. Me abro a todo eso. Aprendo a saber realmente quién soy. Tomo conciencia de mi cuerpo, ¿no? Me anclo de alguna otra manera a esta realidad, ¿no? Soy consciente de dónde estoy sentado, de mis brazos, de mi cabeza, de mi rostro, soy consciente de mí mismo. ¿Para qué me ayuda eso? Para no volar, ¿no? Porque si yo no tengo un ancla aquí, mi pensamiento se puede ir en el COVID, en la enfermedad, en los problemas, en familiares que están mal. Yo tengo un familiar que está ahorita con oxígeno. Entonces, si yo me dejo llevar por todo eso, no estaría aquí hablando con ustedes. Entonces, la idea es como cimentarme aquí y estar aquí. Y finalmente, orienta, ¿no? Tu atención en lo que estás haciendo. Entonces, vamos trabajando, vamos trabajando. Voy conversando con alguien que quiero, converso con esa persona. Estoy durmiendo, me comprometo en dormir. Estoy comiendo, me comprometo en comer. Y no permitir de que mi cabeza vaya volando a escenarios del pasado o escenarios del futuro, ¿no? Esto sería la primera parte, alto, ¿no? Atiende, localiza, toma y orienta. Y para terminar, la palabra COVID, ¿no? Que en este caso sería compórtate con compromiso a cada momento. Cada cosa que hagas el día de hoy que esté orientado a lo que sí es importante para ti. No de repente a una cuestión general, algo que no sea tan importante, no, el paso a paso que sea orientado hacia lo que es importante, ¿no? Si tú amas a tus papás, que hoy día la llamada sea para ellos. Si tú amas a tu pareja, que la llamada hoy sea para ellos. Si tú amas a tus hijos, que la llamada sea para ellos, ¿no? Si tú amas tu trabajo, comprométete en él. Si tú amas a tus amigos, que la llamada sea para ese amigo, ¿no? Comprometernos y que cada cosa que hagamos vaya en dirección a lo que es importante. Otorga el espacio a las experiencias internas, como les decía, dentro del enfoque de ACT, ¿no? Imaginar que tenemos aquí como diferentes casilleros, ¿no? Y que puede estar mi tristeza, mi alegría, y que puede estar mi dolor, y puede estar mi ansiedad, como puede estar mi júbilo, mi felicidad, y todo puede estar ahí. Y que nada tiene que ser eliminado, ni nada tiene que ser cambiado. Yo puedo caminar con todo esto, y aún así decidir hacia dónde quiero ir. Valores y objetivos deben guiarte, ¿no? Lo que yo haga día a día tiene que ir de la mano con mis objetivos, con mis metas. Identifica los recursos que posees, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi posición y llevarlo, ¿no? A cabo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por las personas que quiero, ¿no? ¿Qué ayudas tengo? Aquí, por ejemplo, entra muy claro que si yo en este proceso me doy cuenta de que no estoy llevando las cosas bien, entonces puedo buscar un psicólogo, puedo buscar un psiquiatra, puedo buscar
una asistencia, un profesional entrenado en salud mental que me ayude, puedo llamar amigos, amigas, puedo abrirme y comentar las cosas que siento con mi familia, pero tengo que identificar cuáles son los recursos que tengo y aprovecharlos. Tengo llamadas, líneas gratuitas que puedo comunicarme, entonces aprovechar de todo eso para crecer. Y finalmente, desinféctate, ¿no? Y mantén distanciamiento físico, ¿no? Recuerden, muchas veces se habla de distanciamiento social, pero más que distanciamiento social, de distanciamiento físico, ¿no? Pero mantener ese aspecto social que nos ayuda mucho. Entonces, el tener esta memotecnia nos puede ayudar mucho a nosotros y también de forma general a los consultantes a quienes atendemos. ¿Ok? Para terminar, la vitalidad y el comportamiento con tu vida no requiere que tengas que eliminar antes el dolor. Más bien requiere que te abras al sufrimiento y a la alegría que se deriva de vivir. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos mis colegas, especialmente para todos el Hospital Valdizán y más aún en especial a los damoquinos. Les mando un fuerte abrazo y gracias por conectarse. Cualquier duda, pregunta, que hay algunos de mis redes, del Centro Valores, que es el centro que dirijo, que si alguien tiene alguna duda o pregunta, o quisiera algún tipo de alcance, podría contactarme por ahí y también en el hospital. Aún todavía no hay preguntas, pero sí hay saludos para usted. Aquí nos dice maravillosa ponencia, una señorita. A ver, esperemos un poquito. Mientras tanto, usted puede darnos, para cubrir su tiempo, algunos tips, algo que le gustaría agregar también al tema. Puede hacerlo con tranquilidad. Perfecto, muchas gracias. Sí, más que tips, que quisiera igual nuevamente mandarles un fuerte saludo a todos mis colegas, ¿no? Que igual sé que para muchos va a ser un día de trabajo, porque así estamos en este tiempo, tenemos que seguir trabajando, ayudando a las personas. Igual les envío un fuerte abrazo a todas las personas que quiero, que son psicólogos, a las personas que conozco, a las personas que por ahí nos hemos conectado en diferentes actividades, a los que todavía nos toca por conocer, porque aquí todavía hay muchas cosas por trabajar, por desarrollar, y tratemos de poco a poco, pues, ¿no? Seguir avanzando en nuestra ciencia psicológica, ¿no? Compartiendo, ¿no? Tratando de hacer puentes entre los diferentes modelos, entre las diferentes posturas, entre las diferentes miradas para cada vez hacer más fuerte, ¿no? La ayuda para las personas que tanto nos necesitan y que hoy yo creo que todos los medios de salud estamos llenos de pacientes y eso es en parte un beneficio porque nos ayuda a llegar a más personas, pero creo que también es un compromiso, ¿no? De cada vez perfeccionarnos más, aprender más, saber más y darles el beneficio, el servicio que cada uno de ellos se merece, ¿no? Eso quisiera mencionar. No sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta final. Están todavía sorprendidos con tan bonita ponencia. Esperemos unos segunditos. Ah, está bien, Muy está bien. interesante. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho su participación. Y si no hay preguntas, tampoco está mala. O sea,